Bueno, estamos aquí con Carlos Ingham, fundador de Red Alimentos, además banquero importante, número uno JP Morgan durante muchos años en Chile, en Argentina también, y fundador de Linsor Capital, además del proyecto Red Alimentos. Vamos a hablar de todo eso. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Gusto verte por acá. Bienvenido. Gracias. Oye, hablemos un poco de Linsor Capital, es uno de los fondos de private equity más importantes en Chile, y también en otras latitudes, ¿no es cierto? Ustedes están invertidos no solamente acá, sino también En México, en Perú, en Colombia, toda en la Uruguay, región. toda la región. El desarrollo del private equity local ha sido no necesariamente explosivo, sí ha tenido momentos de mucha alza después de ciertos retrocesos. ¿Cómo estás viendo? Y además sería bueno aclarar cuál es la visión que tú tienes, o cómo le explicas a alguien que no sabe el tema, qué es lo que hacen ustedes, en qué tipo de empresas invierten y cuáles son, no sé, los resultados que esperan lograr en el mediano plazo cuando ustedes se meten en una compañía. El private equity o industria de inversión de capital privado es una industria antigua, existe en todo el mundo, y básicamente consiste en juntar capital y aportar capital a empresas donde uno cree que puede mejorar las operaciones, hacerlas crecer, en definitiva transformarlas en mejores empresas. No somos inversionistas a 100 años, pero tampoco somos inversionistas de pasada a corto plazo. Es muy habitual que nosotros tengamos compañías durante 5, 6, 8, 10 años en nuestro portafolio. 10 años en el mercado de hoy es bastante tiempo, ¿no? Con lo cual, private equity lo que busca es meterse adentro de las compañías y tratar de mejorar sus operaciones y, como dije, hacerlas crecer. Por ejemplo, si uno está en un país, quizá los dueños de la compañía en ese momento no tienen la experiencia en ir al país de al lado y tú sí la tienes, y quizá con capital y con esa expertise que tú tienes en ese otro mercado nuevo puedes acompañarlos y crecer la compañía. Entonces, es una industria que existe en Latinoamérica hace bastante tiempo, no hay muchos jugadores regionales. Probablemente el país que más desarrollado lo tiene es Brasil, donde hay muchísimos fondos de capital privado específicamente dedicados a Brasil, han salido bastante poco. Y luego, dependiendo del país, hay 1 o 2 fondos locales, a veces compiten un poco con los family offices, y hay 4 o 5 fondos regionales que operan en toda la región, entre los cuales estamos nosotros. ¿Y quizá eso los diferencia un poco el resto de ser de los pocos que tienen una mirada más regional? En realidad, entre otras cosas. En realidad no es que es un tema de diversificación de riesgo, no es que te hace mejor o peor. En nuestra forma de pensar y en nuestra pega anterior, donde hacíamos un poco lo mismo que hacemos en Linsor, lo que pensamos es que hay que estar diversificado por industria y diversificado por país también. En Latinoamérica las industrias específicas no son lo suficientemente grandes como para solo dedicarte a una sola industria o solo a un país. Tenés mucha concentración de riesgo ahí, y por eso nosotros pensamos que mejor estar diversificados por industria y por país también. De acuerdo. ¿Y cuáles son las compañías target en las que ustedes invierten o andan buscando invertir, en las que han invertido? En términos de facturación, de industria, tú recién mencionabas que es difícil focalizarse mucho, pero ¿cuáles son las empresas que andan buscando como para hacer una inversión e involucrarse durante un periodo largo, además? Nosotros en general buscamos empresas donde veamos una oportunidad de un crecimiento grande. Es decir, una industria que está absolutamente madura y que no tiene mucho por hacer, no va a ser una compañía que nosotros a priori miraríamos. Creo que un muy buen ejemplo en Chile es lo que hicimos en su época con Cruz Blanca. Cruz Blanca partimos comprando la ISAPRE ING, era una ISAPRE que estaba complicada en ese momento. Logramos dar la vuelta, le metimos un equipo de management que sabía lo que estaba haciendo, que venía de la industria, los números se revirtieron rápidamente y luego empezamos a armar una holding de salud, tratando de integrarlo con prestadores, consultas y demás. Recordarán que eventualmente compramos Integra Médica y algunas clínicas, también estaba la clínica Antofagasta, Reñaca, etcétera. Entonces buscamos armar un grupo de salud que eventualmente salió en bolsa. Entonces la oportunidad y estaba precisamente en juntar activos que juntos podían potenciarse aún más.
no hay una fórmula fija. Ese es un buen ejemplo. Pero ¿no? al mirar ahí en la página web de ustedes, veo también que hay alguna experiencia importante en el sector de educación. Sí. Y no solo en Chile, sino que en otros países también. Sí, sabía que me ibas a llevar por ahí. Pero, mira, sí, nosotros entramos en la propiedad de Santo Tomás a finales 2008, 2009. Hicimos inversiones muy, muy sustanciales. Cuando nosotros entramos había 56.000 alumnos. Hoy tenemos alrededor de 100.000 alumnos. Estamos en todo el país, 24 campus en 19 ciudades. Y bueno, ya todos sabemos qué pasó con educación en Chile. Fue para otro lado, fue más al sector de estatizar toda la discusión del lucro. Nosotros echamos de menos una discusión un poco más enfocada en calidad, que simplemente en si alguien está o no ganando plata, ¿no? La experiencia en el resto del mundo es bastante amplia en eso, pero bueno, se dieron las discusiones políticas de ese momento, no se las voy a explicar a ustedes. En México, la participación privada en la educación es muy grande, la necesidad de educación y de cobertura es inmensa, como casi todos nuestros países en Latinoamérica, y decidimos apostar por el sector de educación también allí, y tenemos un par de universidades, tanto online como presenciales en el país. Oye, hablando en general del estado del private equity en Latinoamérica, con compañías o administradoras que tienen foco latinoamericano, ¿cuál es el estado del arte? ¿Tú crees que el futuro está promisorio o está complicado? Hay en cierta inestabilidad también en las regiones que no necesariamente significa que no hayan oportunidades, pero sí... Mira, oportunidades siempre va a haber, y la industria del private equity existe hace muchas décadas, y no solamente en países, llamémoslos, emergentes, digamos, sino ya hubiese desaparecido la industria no sé, en Europa o en Asia desarrollada o en Estados Unidos, y esta es una industria extremadamente pujante. Obviamente la volatilidad genera oportunidades, a veces hay demasiada volatilidad, igual querés esperar un poquito, miremos un poquito Argentina y evidentemente hay oportunidades, pero a nadie se le escapa lo que está pasando en el país. Entonces esa es una de las ventajas, yendo a tu punto anterior, de ser un fondo regional, que tú puedes elegir un poquito tus timings. Hay elección, siempre hay algún país que está cerca de una elección o recién saliendo de una elección. Que se echa a perder, otro que se arregla. Exacto, entonces por eso es que querés estar bastante diversificado, ¿no? Ok. Oye, y última pregunta, los retornos esperados, ¿quiénes son los inversionistas y cuáles son los retornos que se esperan de fondos como los de ustedes? En general, los inversionistas de fondos regionales, no solamente nosotros, sino también en Estados Unidos y en Europa, son las grandes compañías de seguro, los grandes fondos de pensiones a nivel mundial, también endowments de universidades que participan activamente en el sector, desde family offices hasta fundaciones que pueden haber surgido de alguna empresa o de una familia, fondos soberanos de los distintos países, ya sea Medio Oriente, fondos soberanos de Australia, fondos de pensiones europeos, americanos, hay un poquito de todo. En nuestro caso hay algo de fondeo en Latinoamérica, pero fundamentalmente es de Estados Unidos y de Europa. Y en términos de retorno esperado de la industria, no hablemos del caso particular de ustedes, ¿cuáles son los retornos a los que aspiran los inversionistas? Alrededor del 25% en dólares. 25% en dólares anual. Sí. Y con ventanas de inversión que son de... Normalmente estos fondos son fondos a 10 años, con un periodo de inversión de 6, o sea, los 6 primeros años, y ojalá una tenencia promedio de la empresa en la zona de 4 a 6 años. Perfecto. Eso es lo habitual. En el fondo yo pongo mi plata por 10 años y tengo que esperar a que se desinvierta en ese mismo lapso, y ahí hago el retorno del 25%. Es de alta y liquidez esta inversión, y por esa razón es que en general los inversionistas en este tipo de fondos suelen ser inversionistas institucionales que tienen un perfil de inversión más largo. Tienen capacidad de esperar. Oye, Carlos, hablemos también un poquito de la red de alimentos, que es algo que me imagino que te apasiona mucho, tanto como los negocios. Nosotros sabemos pero que para quienes nos están escuchando, brevemente explíquenos qué es lo que es la red de alimentos, a qué se dedica y cómo opera. Ok. La red de alimentos, o los bancos de alimentos en general en el mundo, existen hace más de 50 años, y lo que hace, dado que estamos en un programa de tinte
financiero y económico, es juntar oferta y demanda. Nosotros básicamente juntamos los alimentos y ahora también artículos de primera necesidad como pañales y pasta dental y demás. Juntamos lo que las empresas tienen como excedentes o que no han podido vender o que están mal rotulados o que simplemente quieren hacer un aporte a la sociedad con las organizaciones sociales, las fundaciones de la gente más vulnerable en el país, y a través de la red de alimentos juntamos la oferta y la demanda. Las fundaciones en general, nosotros tenemos más de 230 fundaciones con las que trabajamos. Lo que más necesitan en general es comida, artículos de primera necesidad. Es ahí donde se les va una parte sustancial de los fondos que logran recaudar. Y nosotros lo que hacemos es ordenar ese proceso. Es decir, en vez de que una empresa le entrega galletitas y otra le entrega bebidas y otra le entrega yogur y es medio un lío, nosotros al conocer muy bien a las organizaciones sociales sabemos cuántos niños hay, cuántas veces por día comen, qué necesitan, si son ancianos, si comen a mediodía, si comen a la noche, etcétera, etcétera. Podemos además ayudarlos a armar un plan nutricional. Entonces, en resumidas cuentas, si una empresa, no sé, tiene 2 camiones de yogur que no ha podido colocar, en este caso puede haber o no una fecha de vencimiento corta, porque no solamente tenemos productos de vencimiento con fecha corta, sino también, no sé, aceite que tiene mucho más durabilidad. Y nosotros entendemos a las organizaciones sociales, les hemos hecho due diligence, sabemos los horarios, la gente, etcétera, etcétera, y por lo tanto entendemos cuánto pueden pedir de cada producto, ¿no? Y eso es súper importante porque nos permite a nosotros darnos vuelta a las empresas y decirle, mira, yo te puedo decir cuánto producto de tu empresa, en qué batch, de qué características se comió en tal fundación, entre tal día y tal otro. Y ese nivel de trazabilidad es fundamental para que las empresas, que hoy son más de 140, confíen en trabajar con la red de alimentos. Entonces, esos números indican que esto ha cambiado mucho respecto a lo que ustedes hacen. Si miramos hace 10 años, ¿ha sido un cambio considerable respecto a juntar esta oferta y demanda? Mira, como te acordarás, porque alguna vez lo hablamos en el pasado, cuando partí con esto en el 2003, en Chile esto era gasto rechazado. Es decir, hasta la fecha, cualquier cosa que tú quieras entregar físicamente en Chile es gasto rechazado. Y por eso, en general, y no estoy hablando de alimentos, estoy hablando de cualquier cosa, tú tienes que destruirlo para que no sea gasto rechazado. Una locura. Una locura, demencial. Y en eso nos demoramos 7 años en cambiar eso, y se cambió solo para alimentos, del 2003 al 2009. En el 2010 sale la resolución de impuestos internos y empezamos con alimentos. Empezamos con 0 bodega, 0 comida, 0 fundaciones. Hoy estamos entregando más de 500.000 kilos de comida por mes. Impresionante. Piénsenlo en platos de comida o en carritos de supermercado, no lo pienses industrialmente. Piénsalo en carrito de supermercado, en platos, y 500.000 kilos es un montón. A su vez, hoy llegamos más o menos a 240.000 personas en 230 y tantas fundaciones, y después vamos a hablar del app que estamos haciendo, que ya está terminada la fase piloto. Nosotros esperamos de acá a un año estar tocando 1 millón de personas en Chile. Eso significa que estaríamos tocando alrededor del 40% de la población que está por debajo de la línea de pobreza en el país. Por lo tanto, yendo a tu punto, sí, esto ha crecido y crecido mucho. El año pasado, además de tener los alimentos, logramos, después de otros 6 años más, incorporar artículos de primera necesidad como pañales y como mencioné antes. ¿Efecto de impuesto interno? Claro, y ahí se trabajó muy bien con el ministro de Desarrollo Social en ese momento, Alfredo Moreno, con el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, con el señor Barraza, de Impuestos Internos. Se trabajó extremadamente bien en un trabajo muy interactivo público-privado. Participaron también las empresas en entender cuál era la logística, por qué esto era necesario. Solo para darles una idea, en Chile se destruyen aproximadamente 700.000 pañales por mes. Entonces, esto era súper importante incorporarlo. Nosotros ya hemos distribuido más de 1 millón de pañales. Imagínense lo que eso hace en una fundación de adultos mayores o una fundación de niños, ¿no? Una locura. Estamos hablando con Carlos Ingan, fundador de Red de Alimentos y socio y cofundador de Linsor Capital. Cuéntanos de la app, que lo mencionaste la pasada. ¿Qué están haciendo ahí? Esto fue una idea que se le ocurrió a Jorge Armstrong
de la agencia Gran de publicidad. amigo, simpático. Y Jorge ha cooperado con la red de alimentos desde la fundación, ha sido una pieza absolutamente clave. Y un día él le encanta pensar en cosas más tecnológicas y demás, se le ocurrió la idea y dijo, mira, porque veníamos hace mucho tiempo hablando de cómo ampliamos esto a nivel nacional, y tenemos se armó un banco de alimentos en Concepción, por lo tanto ya cubrimos 4 zonas de Chile, pero nosotros no podemos armar una bodega con grúas y personal y demás en todo Chile. Entonces la idea fue, ¿por qué no lo hacemos virtual? ¿Ah? ¿Por qué no lo hacemos de manera que nosotros seamos la conexión virtual entre esa oferta y demanda de la que hablé al principio? Nos ganamos un premio, el premio Google.org, desafíogoogle.org, es un premio a nivel latinoamericano, se presentaron 2.300 proyectos, nosotros fuimos uno de los 3 proyectos ganadores en Chile y luego el ganador de Chile para ir uno por país a México. En el jurado estaba, no sé, Shakira, Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, un show. Pero ese show eran muchas lucas y con esas lucas contratamos empresas desarrolladoras de software y armamos nuestro app, estoy empezando un poquito por el final, hicimos todo un piloto el año pasado con uno de nuestros socios fundadores estratégicos que es Walmart, y desarrollamos una app que básicamente lo que hace es lo siguiente: en vez de tener una bodega donde yo recibo los alimentos o los pañales y donde las fundaciones lo pasan a buscar, ¿qué pasa si las fundaciones pudieran ir directo al supermercado? Directo al centro de distribución de, no sé, Nestlé o Soprole, también socios estratégicos de la red de alimentos, sin tener que pasar por una bodega. Sería un poquito más eficiente, ¿no? Entonces trabajamos en eso durante ya casi 2 años. El app se desarrolló todo el año pasado, se hicieron los pilotos con Walmart. Hemos terminado la fase piloto y ahora estamos abriendo un par de supermercados al mes. Se van a incorporar también centros de distribución de productores, no solamente supermercados, sino también distribuidores y productores de alimentos y artículos de primera necesidad. Y nuestra idea es, antes de fin de año, ya abrir algunos bancos virtuales, como los llamamos, en regiones. Nos encantaría estar en Antofagasta, en Chiloé, en Puerto Montt. Y esto hay que imaginárselo, es igual que cuando tú entras al app de un banco, tú pones una clave. ¿Quién te dio la clave? El banco. Bueno, en nuestro caso la clave te la va a dar la red de alimentos. Y tú ahí vas a poder ver tu cuenta, igual que en el banco, donde dices, bueno, cuánta plata tienes, si tienes línea de crédito, si tienes que hacer una transferencia, si quieres pagar un servicio. Esto es lo mismo. Tú vas a entrar y vas a decir, ok, pones la clave y ahí tú vas a ver qué ofertas de comida hay cerca de tu fundación. Nosotros como red de alimentos vamos a poder, es un algoritmo bastante complicado, nosotros sabemos cuál es tu historia, qué consumiste, qué no consumiste, y en función de eso te sugiero qué puedes pedir, porque creo, ya se le acabaron los yogures, o se le acabó el arroz, le hago una oferta de arroz, y también él va a poder pedir. Pero claro, si tú estás en Santiago, donde está todo mucho más comprimido, tu radio de acción quizá como fundación te demos 1 kilómetro, pero si estás en Antofagasta quizá te tengo que dar más kilómetros para que la fundación pueda acceder a mayor cantidad de productores. Mira qué interesante. Espectacular, ¿eh? Red de alimentos, felicitaciones por lo que han hecho y por el futuro que tiene esto, que parece que no tiene otra idea que seguir creciendo. ¿Está operando solo en Chile? No, esto existe en todo el mundo. Lo que es la novedad es el app. Okay. El app no existe, este app como lo hemos armado, y la idea y el compromiso desde que partimos es que ya implementado en Chile lo colgaremos en internet, y cualquier banco de alimentos o cualquier otra entidad de beneficencia en el mundo que quiera usar la red, que quiera usar el app, lo pueda descolgar. Buenísimo. Carlos Ingham, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, socio y cofundador del InSurCap.